Para comprender qué es el mercado laboral, primero debemos entender qué es el empleo y cómo se diferencia del trabajo. El trabajo es toda aquella actividad productiva que se realiza en un determinado tiempo, mientras que el empleo es todo trabajo que se realiza a cambio de una remuneración o salario. El empleo puede darse por cuenta propia o por cuenta ajena. El empleo por cuenta propia es aquel en el cual la persona es beneficiaria directa de su trabajo y goza de sus frutos de manera independiente a un tercero. En cambio, el empleo por cuenta ajena es aquel en el cual una persona presta sus servicios a otra a cambio de una remuneración. Habiendo entendido esto, tenemos que el mercado laboral, como cualquier otro, versa sobre la relación entre oferta y demanda. La oferta compuesta por todos aquellos que buscan un empleo y la demanda por todos los empleadores que buscan El contratar. mercado laboral está compuesto por la porción de la población en edad de trabajar. En el caso de Ecuador, por los ciudadanos que tengan 15 años o más. Dentro de este grupo de la población se distingue entre la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. La PI contiene a toda persona que no trabaja o no posee deseo de hacerlo. La PA, en cambio, está compuesta por todos aquellos con edad laboral que se encuentran empleados o que buscan empleo. En Ecuador se considera empleo adecuado a todo aquel en el cual se trabaja por 40 horas o menos y se perciben ingresos superiores o equivalentes al salario mínimo. Mientras que el empleo inadecuado es aquel en el cual no se cumple con el horario establecido por una remuneración inferior al salario mínimo. El salario. Hoy en día, el salario es el pago que se recibe a cambio de un trabajo. ¿Qué es el salario mínimo? El salario mínimo es la cantidad mínima que los trabajadores deben recibir a cambio de su trabajo. Se lo conoce también como el salario básico. Este salario representa la cantidad mínima necesaria para que los trabajadores puedan vivir en este país. El Ministerio de Trabajo decretó que en el 2020 el salario básico sería de $400. ¿Qué es el salario eficiente? El salario eficiente es cuando un empresario desea pagar más a sus trabajadores para proporcionar un incentivo extra a los trabajadores e incrementar su productividad. Esto quiere decir que si hay mayor productividad, hay más beneficios para la empresa y permite pagar un salario mayor. Esto también incentiva a que los trabajadores puedan trabajar de una manera más eficiente y la empresa tenga mejores ganancias. ¿Qué es la selección adversa? Ocurre cuando en una empresa de un sector deciden bajar los salarios. Empeoran en algún sentido sus condiciones laborales de sus trabajadores. ¿Qué pasa con la selección adversa? Los trabajadores tienen incentivos a cambiarse a otras empresas. Los menos productivos se quedan, por lo que los resultados de la empresa empeoran. La economía informal o irregular es aquella que funciona sin cumplir requisitos formales, es decir, es invisible al Estado. Ya sea por razones de evasión fiscal, como la actividad doméstica no declarada o la venta ambulante espontánea, o por tratarse de una actividad ilícita, como podría ser el blanqueo de capitales, la facturación falsa, el tráfico de drogas o de armas. En el año 2018, 46 de cada 100 personas que trabajaban lo hacían desde la informalidad, lo cual representa un 19,4% de la población. Actividades económicas como estas entran en la clasificación de subempleo, cuyo porcentaje se encontraba en 17,8 para finales de 2019. Este tipo de actividad económica está ocasionada fundamentalmente por la incapacidad para crear puestos de trabajo en la economía formal. Aunque la economía informal ha sido relacionada frecuentemente con países en desarrollo y economías emergentes, todos los sistemas económicos, sin excepciones, participan en ella. Y el daño económico que causa este sistema no se limita solamente a los impuestos no recaudados, sino que se extiende al pago indebido de subvenciones, subsidios o pensiones, e incluso puede hacernos caer en una violación a los derechos humanos, ya que aumenta el riesgo de despido del trabajador informal, sin derecho a indemnización y pago de subsidio de desempleo.
Muchas de las personas que forman parte de esta red de subempleo trabajan más de las horas establecidas e incluso se les llega a pagar menos de lo que regula la ley. Asimismo, la economía informal constituye uno de los supuestos más dañinos de competencia desleal entre agentes económicos. Actualmente se lucha contra este tipo de economía a través de políticas de formalización, tanto para empresas como para los trabajadores independientes, y que de esta manera puedan cotizar en el sistema de seguridad social. También se tienen en cuenta otras estrategias, como la flexibilidad laboral, para facilitar la adquisición de empleos formales a personas jóvenes con menor experiencia, el trabajo a distancia con ayuda de las nuevas tecnologías, y la formación dual, donde empresas y academias avanzan de la mano y en consenso. Es una medida del valor económico de las habilidades profesionales de una persona. También se lo conoce como capital humano al factor de producción del trabajo. Se calcula como el valor actual de todos los beneficios futuros. Esto, sumado al capital financiero, representa la riqueza total de una persona. Al ser una cantidad futura, el capital humano es mayor cuanto más joven es una persona, ya que una persona mayor ya ha obtenido esas ganancias. La cuantía del capital humano no es la misma durante toda la vida y se va reduciendo según van pasando los años, sino que puede aumentar mediante la inversión. Bajo el concepto de recursos humanos, las empresas dependen en absoluto de la capacidad y el talento de sus empleados, que son claves para que la compañía logre éxito. Y finalmente, algunos ejemplos genéricos del capital humano. Satisfacción de empleados y colaboradores, estructura de personal, competencias de las personas, liderazgo. Una empresa está formada por diversos elementos para su funcionamiento. Uno de ellos es el capital humano. El capital humano son los talentos y habilidades del trabajador, por lo que el presidente de la empresa conoce lo importante que es desarrollar los talentos de los trabajadores, por lo que les ofrece nuevas oportunidades. Antes de elegir el personal que desarrollará un proyecto, se debe hacer un análisis del inventario de recursos humanos. Antes de elegir el personal que desarrollará el proyecto, se debe hacer un análisis del inventario de recursos humanos. El inventario contiene información sobre su experiencia, su antigüedad, sus estudios, entre otros ámbitos. Estos son los trabajadores para el proyecto: 20 albañiles, 2 ingenieros civiles y un arquitecto. ICA se preocupa por el bienestar de sus trabajadores. Por tal motivo, hace inversiones en ellos. Se asegura que cuenten con lo necesario para realizar sus actividades.